Bienvenidos a nuestro desayuno conferencia mensual correspondiente al mes de julio. En esta ocasión con el tema ¿Cómo preparar una negociación?, a cargo del doctor Yesid Barrera. Además de los servicios de administración de arbitrajes nacionales e internacionales, CRECIC ofrece y pone a disposición los servicios de administración de otros métodos alternos de solución de conflictos, entre ellos el de negociación, tanto en la modalidad contractual como en la conflictual. Para ello, cuenta con el reglamento, infraestructura y procedimientos necesarios que garantizan la calidad de estos servicios. Dentro del marco conceptual Cultura de Paz, CRECIC se encuentra hoy más que nunca comprometida con el fortalecimiento y difusión de estos métodos alternos, convencidos de la incidencia directa que pueden tener dentro del sistema de justicia de nuestro país. Es por eso que agradecemos enormemente al doctor Yesid Barrera su colaboración esta mañana al compartir con nosotros sus consideraciones y análisis sobre este tema tan importante y útil, aplicable a diversas esferas de acción. El doctor Yesid Barrera cuenta con un posgrado en conciliación y resolución de conflictos de la Universidad del Valle de Colombia. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca y estudios de especialización en negociación de la Universidad de Harvard, entre otros. Sin más, los dejo con el doctor Yesid Barrera. Carolina, yo quisiera de pronto no usar el micrófono, pero ustedes me dicen si lo voy a necesitar. Bueno, un placer, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por darse la oportunidad y darme la mía de estar hoy reunidos. Como sé que el tiempo es todo aquí, porque yo espero que ustedes se demoren bastante desayunando y eso me daría la posibilidad de explicar algunas cosas más. Tal vez tres elementos para decir que quisiera rescatar. Uno, lo que está haciendo el CRECIC. Está haciendo algo que para mí es importante, contaminarnos en la sociedad de que los problemas no los podemos seguir arreglando al machete o en los tribunales. Parece que eso es básico. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en las universidades hablando de este tema y tratando de pintarle un poquito al estudiante que no necesariamente todo se arregla en el estrado, sino que hay otras posibilidades más naturales, que es lo que yo quisiera conversar para resolver estos temas, tal vez se alinean en esa perspectiva. Lo segundo, voy a tratar en lo posible de contar a medida que avancemos lo que hemos hecho en Colombia, digamos el modelo colombiano o cosas que han pasado en América Latina con este tema y combinarlo un poquito con lo que hace Europa y Estados Unidos en estos temas, de ver otras posibilidades de resolver el conflicto. Como yo sé que la mayoría de quienes estamos aquí son abogados, entonces quiero plantear cosas, o tal vez, bien lo dijo Carolina, comentar algunas cosas que tienen que ver con nuestra profesión de abogados. Y la primera que quisiera decir es, ¿por qué a los abogados nos cuesta tanto usar estos temas de mediación, conciliación? Yo tengo mi consideración, porque en la universidad esto no es el día a día. Eso es como al final que está hecha toda la casa y entonces hay una fachada por allá pendiente y entonces alguien vaya y la pinta, pero queda escondida, por allá sí queda. Afortunadamente, estamos encontrando que muchos abogados y muchos profesionales se han dado cuenta que se puede usar el método y algo que me gustaría que quedara para que lo discutamos. Se puede cobrar más. Es interesante el planteamiento. Sí, pero ¿cómo? Mire, si yo demanda, contrademanda, hago esto, eso me va a llevar 4 meses, eso vale 50.000 pesos. Digo, compadre, ¿y por qué no lo arreglas en una semana? Dice, sí, pero ¿y qué hago con los 50.000 si ya los tengo registrados para mi flujo de caja? Digo, no cobre 50, cobre 80. Porque ¿qué es lo que le interesa al cliente? Resolver. Y si yo le resuelvo en menos tiempo, su mercancía va a salir más rápido, él va a ganar más y yo debería ganar más. Ese es el concepto un poco del tema de la negociación. O sea, animarnos a ver esto desde otra perspectiva diferente, ¿no? Crear, estamos comenzando mañana los Olímpicos y probablemente vamos a ver cosas espectaculares y fabulosas en los Olímpicos.
Tal vez correr a una velocidad que no habíamos visto. Para mí, métodos alternos es correr a una velocidad diferente a la que estamos acostumbrados. Bueno, algunos planteamientos aquí. Este es un tema un poquito complicado. ¿De qué vamos a hablar? Que yo quisiera concentrarme en el tema de la negociación, que es lo que fijamos para hoy. Y quisiera concretarlo, llevarlo un poquito a la esencia de lo que nos interesa, que pudiera ser la parte empresarial. Entonces decimos que, y por favor ayúdenme en esto, que la negociación sería un procedimiento que implique el uso de mi energía, de mi conocimiento, de lo que yo sé, para poder interactuar con el objetivo de agenciarme beneficios. Y si ustedes se dan cuenta, yo no lo puse en plural. Perdón, lo puse en plural. Agenciar beneficios. Por una razón. Porque yo entiendo que la negociación, cuando yo la conozco, la entiendo y la puedo procesar, trabajo para mí, pero también para el que está al otro lado. Ese es un concepto tal vez que algunos tenemos claro. Hoy las negociaciones del gana-pierde están mandadas a recoger. Si queremos hacer un ejercicio de largo plazo, o sea, si yo quiero tener ese cliente que cada vez que tenga un problema toca mi puerta y dice, quiero con usted. ¿Por qué? Porque la vez pasada gané con usted. El ser humano que no gana no tiene interés, y esto lo podemos ver en los negocios, en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, por eso, gracias, mi amor, por eso lo colocamos en plural. Y de la negociación que vamos a hablar, la voy a enfocar a la parte de la empresa. Porque aquí, bueno, ¿de qué tipo de negociación estamos hablando? En la historia podemos ver, no sé, siglo pasado, años 40. Los nazis se toman Europa, está a punto de tomarse Gran Bretaña. Y hay un presidente norteamericano que frente a esa circunstancia, con su gran aliado ahí, y frente a esa amenaza, ¿qué decide? No negociar. Y eso es histórico. Tal vez muchos de los que estamos aquí vimos la película que muestra la vida Mandela. 1995, frente a todo el esquema que hay en esa zona, y una persona de piel negra, frente a eso, decide negociar. Histórico también. Entonces viene una pregunta interesante en este juego: ¿cuándo conviene y cuándo no conviene? Y yo diría que para eso es lo que podría servir la preparación de una negociación. Entonces, comencemos diciendo lo siguiente. Lo coloco de primero porque tal vez es lo más difícil, pero para mí lo más evidente en América Latina. Alguien diría, mire, es que inclusive en la universidad se hace mucha crítica, es decir, eso no es importante para mí. En mi experiencia, y me gustaría confrontarla con ustedes, para mí es súper importante. La mayoría de las cosas se deciden en una mesa no tanto por lo racional, y por favor corríjame, hay unos factores emocionales que si tú no conoces en una mesa de negociación, haces pésimos acuerdos y te levantas después con una zona de arrepentimientos que no sabes por qué. ¿Por qué la gente tiembla en las mesas de negociación? ¿Por qué sudan las manos? ¿Por qué hay temblores? ¿Por qué la gente no te mira la cara? ¿Por qué te retiran la silla de la mesa? O sea, hay una cantidad de cosas que me diría, vale la pena revisarlos. Vale la pena revisarlos, y por eso lo coloqué como primera línea. Evitar las trampas emocionales. Porque cuando tú no te conoces como negociador, estoy hablando en primera persona, ¿qué sucede? Tienes que pagar cuando te toca enfrentar esas situaciones. Y aquí puedo hablar en cualquier espacio. ¿Quiénes estamos preparados para un evento crítico en nuestras vidas que es un riesgo diario? Si emocionalmente no estás preparado, al menos lo has visto, bueno, a ver, mi reacción sería esto, yo haría esto, probablemente te va a sorprender ese evento y no vas a saber qué hacer. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Sale nuestro cerebro límbico y ataca, y muchas cosas han pasado, ustedes lo saben muy bien. Tengo una pistola aquí y lo primero que hago es disparo. Bueno, vean lo que pasó ayer. Creo que en Anaheim, no sé si vieron la noticia. Y un policía y unos chicos que están
latinos, y este policía dispara, y en esa tensión el muchacho va cayendo y le sigue disparando. ¿Concepto qué será que lo está haciendo? Emocional. Segundo tema, claridad en la relación costo-beneficio. Tal vez es lo más fácil de entender. ¿Será que en la negociación, qué pretendo? Ganar. Pero ¿qué puede pasar? Que me levanté de la mesa de negociación sin saber exactamente si ganaba o perdía, y entonces tomé una decisión y 3 días después me doy cuenta que no fue bueno. La preparación me debería ayudar a mí a hacer ese análisis permanente de costo-beneficio, es decir, vale la pena. Y ahí aparece algo que les coloqué por ahí más adelante. Cuando yo tengo claro en una preparación esto, ¿saben qué ocurre? Puedo levantarme de la mesa sin arrepentimiento. Que es ese maravilloso poder del negociador que dice, ¿sabe qué? En estas condiciones no me sirve, pero aquí está mi tarjeta. Muchas gracias. El buen negociador siempre deja la puerta abierta. Siempre está abierta. Yo no tengo por qué pelearme con nadie, ¿no? La idea es esta. Tercer elemento que para lo que ayuda a una negociación, que tienes criterios objetivos. ¿Qué es un criterio objetivo en una negociación? Algo que no es el supuesto. Mira, a mí me parece que esto podría ser así. No, la mesa de negociación lo que busca es tener algo que sustenta. Dice, no, mire, eso que usted dice, no, mire, el mercado dice esto. Yo traigo esta cotización, esto es lo que me dice el cliente, esto es lo que se tiene, esto es lo que hay en el banco. Entonces tú tienes, la preparación te ayuda en una mesa de negociación a tener un cuadro claro y no trabajar en muchos supuestos. Es que a mí me dijeron, es que mi hermano piensa, es que mi tío dijo, es que la vez pasada ocurrió. El criterio objetivo elimina esos vaivenes de la negociación y te permite enfocarte en cosas que hacen ganar tiempo, que es una de las variables que ya vimos. El cuarto punto yo le llamo liderar la mesa. ¿Qué es liderar la mesa en cualquiera de nuestras negociaciones? Y ustedes lo pueden ver. Si ustedes hacen conciencia de todas esas negociaciones que diariamente hacemos, siempre hay alguien que destaca. ¿Cuál es el riesgo? Que si el que destaca es uno de estos lobos que quiere comerse, que le encanta esa historia de que uno gana y el otro pierda, y ojalá el que pierda sea el otro, porque lo mío es mío y lo del otro lo negociamos. En ese esquema, ¿qué sucede? Si el que lidera es el otro, tú estás rico. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la cultura empieza a correrse para atrás y dice, cuidado, cuidado porque... Y entonces, ¿qué sucede desde ese primer esquema que yo les señalo de lo emocional? Si tú entras desconfiado, si nuestra cultura sigue en este proceso de desconfianza, ¿cómo comienzan las mesas de negociación? ¿Cuáles son esos 4 primeros minutos que dice la gente? Mire, en esos 4 minutos la gente se mira, se ve y ahí toma una decisión de cómo actuar. ¿Qué pasa ahí? Si tú estás desconfiado, esa mesa va a durar horas con mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque tú me transmites una imagen. Yo no necesito que hables. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de los lenguajes no verbales en las mesas de negociación. ¿Qué me transmite la gente cuando abre los ojos y no me dice nada? Yo le digo a la gente, saluda a lo que yo denomino el opuesto complementario y revisa su mano. Un saludo no es para la kinestesia, sino es para saber cómo está el otro. ¿Cuántas manos de las que tocamos son frías y húmedas? Cantidad. ¿Por qué? Porque eso ya está estudiado. O sea, yo no necesito inventarme, la ciencia ya nos ha dado esa información. Si tiene manos húmedas, frías, probablemente sus pies están así. ¡Ojo! Porque ahí hay una cantidad de miedos. ¿Qué haces? Es el momento de aprovecharse, dele. O es el momento de liberarlo de eso, sacarlo y poner una mesa donde todos digan, vamos a ganar. Yo también estoy nervioso, esto es importante. Entonces cambia la dinámica. El proceso de liderar una mesa para mí es definitivo. Pero el peligro es cuando no la lideras tú, sino la lidera el lobo. Quinto elemento, conseguir los mejores escenarios posibles. ¿Y qué son escenarios? Todas las posibilidades, lo que Harvard denomina las opciones. Yo al final quiero mostrarle un poquito, bueno, y cómo, si yo tengo una negociación en este momento, tengo que salir a hacerla, ¿cómo debería prepararla? Quiero presentarles algo para debatir.
yo no traigo la verdad, este ha sido mi aprendizaje todos los días que ando en este rollo y entonces para discutir, para aprender. El escenario lo que me permite es decir, o es la enseñanza japonesa, la famosa enseñanza japonesa montada en la disciplina. No te levantas de la mesa sin decisión. ¿Cómo así? Bueno, aquí se ven las comunidades indígenas. La sesión comienza con los ancianos a tal hora y hasta que no haya humo blanco no nos levantamos. ¿Por qué? ¿A qué te obliga eso? A que tengas más escenarios. Y ese no me gusta. Bueno, miremos otro. Pero tampoco, ahora no le gusta al otro. Entonces, ¿qué haces? Trabajas y trabajas y trabajas. Y al fin encuentras. ¿Qué te facilita la preparación? Que tienen los escenarios ya montados en tu baúl. Entonces no tienes que estar en la mesa. ¿Qué hacemos aquí? No, porque tienes eso. Es lo que tiene el mago cuando lo contratan para 10 minutos y resultó que es tan bueno el show que le dicen, mago, ¿será que se puede quedar una hora? Y el hombre dice, pero es que no traje, sí, aquí viene mi pan. El tipo saca y saca. 6. Para mí, el objetivo de todo esto, que pueda seguir repitiendo con él, que siga siendo mi cliente. Lo que los vendedores dirían, generar fidelidad, que me compren, que me buscan. Esa sería la idea. Bueno, Carolina, termino y luego abrimos una sesión de preguntas, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Bueno, los 3 momentos que yo digo que implica una preparación, y aquí tal vez vamos a empezar a tener diferencias, ojalá las tengamos porque esa es la idea. Yo considero una primera que está puesta ya que digo la tradicional. ¿Cuál es la tradicional? No preparar nada. ¿Saben por qué? Porque los latinos somos buenos negociadores. ¿Qué puedo aprender yo en negociación? A mí me ha ido bien, revisa mi vida, ¿cómo está? Yo no necesito preparar nada. Ok. Y la coloqué ahí, ¿por qué? Porque ahí hay una frontera donde la idea sería prepararse. Y aquí tal vez vienen algunos conceptos que algunos de ustedes usan. Yo insisto que hay que usarlos y con mucha fuerza, y casi que el enfoque mío ha sido hacia eso. De alguna manera con cierta diferenciación de lo que la propia Universidad de Harvard propone, que no es tan esencial. Pero yo lo considero esencial y quisiera conversarlo, discutirlo con ustedes. ¿Qué es? Y entonces, ¿qué debo preparar? Ya lo vamos a ver. Segundo escenario de preparación, estando en la mesa de negociación. Y alguien diría, ¿cómo así? No entiendo. Me preparé allá y me sigo preparando en la mesa de negociación. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no encontraste antes, que tienes que venir a averiguarla estando en la mesa de negociación. Y yo digo, no arrancas una mesa de negociación si no tienes la información que necesitas para la toma de decisiones. Entonces tienes 2 campos ahí para elegir. Lo que preparas acá, tu información primaria, y lo que no pudiste, probablemente lo tienes que conseguir aquí. El poder de la pregunta, el poder de negociar muchas veces sin afirmar. Óigase bien, el poder de negociar muchas veces sin afirmar. Buenas preguntas te pueden llevar a lo que tú quieres sin compromisos de fondo. ¿Le interesaría negociar? ¿Qué pasaría si usted revisa este escenario en 3 meses? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué estás haciendo? ¿Afirmando? No, estás haciendo una dinámica de pregunta que lo que está haciendo es observar qué pasa de allá para acá. Y eso en una mesa de negociación funciona bien. Entonces no pensemos que, yo ya me preparé, aquí traigo todos los papeles, entonces, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? No, yo digo, si no tienes todos, entra y mire ya, y ya me van a entender por qué insisto en que en la mesa, estando en la mesa, hay que pedir más información. Y el tercer momento es el momento donde a veces nos olvidamos. Nos han compartido el hecho que la persona ya firmó. Listo. Y yo digo, no. La firma implica que ahí comenzó la realidad. ¿Saben por qué?
porque empieza la legitimidad de lo que hicimos, el compromiso, el cumplimiento de los acuerdos. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos de esos acuerdos que hemos hecho se nos han convertido en una carga terrible? Porque me dio el cheque, mira, aquí lo traigo, sí, pero lo deposité y el banco dice que no lo pagan. ¿Qué pasó si está todo firmado? Él me dijo que sí. Él te dijo que sí, pero tú no viste cómo te dijo que sí. El señor Bill Clinton fue descubierto no por lo que decía, sino por cómo lo decía cuando le preguntaban de la ex señorita Lewinsky. 3 momentos importantes para observar. Ahora, primer momento. Ojalá esto nos genere toda la discusión del caso, porque creo que esa es la idea. La ropa del alma. Eso es lo que quiero decir con la fotografía. Hay que entrar en la persona. ¿Con quién voy a negociar? Y ojalá ustedes me puedan alimentar con algunos ejercicios. Venimos haciendo aquí, ¿con quién les digo? A ver, un coco de pronto que llegó al país hace algún tiempo. El estilo de negociación de Walmart. Y todos los programas, ay no, mire, no se puede esto, sí. Y les dije, quítenle la ropa. ¿Con quién están negociando? Porque hay una política institucional. Walmart negocia así. Listo. Probablemente esa política nosotros no la vamos a cambiar, pero sí podemos tener una incidencia en quién va a negociar contigo. Y es sorprendente ver que de la misma institución no es lo mismo negociar con este jefe que con el otro jefe. Entonces, primer dato, yo digo, revise quién es, fisonomía. Hay gente que dice, siento que esto es pérdida de tiempo. Yo le digo, hay gente que lleva 100 años perdiendo el tiempo en eso. Estudiando ¿qué? Todo lo que tú tienes en tu cuerpo, todo lo que llevamos aquí puesto, es lo que va por dentro, es el reflejo de nuestros estados emocionales. Y no hay mucho que hacer. Yo a veces les digo, miren, alguien quiere pasar aquí adelante y hacemos un mini estudio sin que nos diga nada de las emociones que tiene en su cara hoy. Sin que nos diga nada. ¿Por qué? Porque es tan importante decir, bueno, ¿con quién estoy aquí? Y yo les digo, examinen un cuerpo puede ser un cuerpo grandote, pero todo es grande, pero no es natural que una cabeza sea muy grande, una espalda chiquita y unas piernas grandes. Eso es emocional. Y eso me tiene que servir a mí para decir con quién estoy negociando. El saludo que les decía, hay gente que te quiere la mano destruir la entrada. Bueno, tenga cuidado porque eso va a pasar de ahora en adelante. Eso va a suceder, esa persona viene tan tensa. O gente que te da pena los deditos, no sé si han visto. O sea, hay, en la fisonomía hay todo hay una historia para ver. Eso nos enseña, eso lo hemos empezado a incorporar y ha funcionado bien. Ya me di cuenta qué pasa con esa persona. Por ejemplo, miren, les doy 2 o 3 datos para que de pronto ustedes se animen. Yo sé que en un desayuno no podemos resolver muchas cosas, pero para que ustedes se animen a investigar. La ciencia nos ha dicho que la estructura del ser humano está dividida en 2 partes. Nuestra parte derecha está relacionada con todo lo masculino, hombre o mujer. Y nuestra parte izquierda está relacionada con lo femenino. Venimos de un papá y una mamá. Aquí hay una estructura. Y miren lo que hemos encontrado. Alguien me dice, Jessy, mire, lo he visitado, he tratado, pero no me atienden, no puedo abrir conversación con esa persona, algo sucede. Tómale una foto. Y miremos la foto. ¿Y saben qué pasa? Hemos encontrado un odio terrible en su lado femenino. Y por coincidencia, ella es una mujer. Le digo, cámbiale el negociador, mándale un nombre. ¿Sabe qué? Se arregló la negociación. Pero ¿esto qué es? Brujería. No, hombre, es la ciencia puesta al servicio de lo que tenemos que entender. Ese personaje no negocia contigo, ¿por qué? Porque tiene unos líos que vienen de 20 años atrás. Una mamá que lo obligó, lo castigó, lo abandonó. Y alguien dice, yo no entiendo, pero hay que entenderlo en esa historia. Mire, fisonomía, hay toda una historia para revisar. Interesante que lo incorporemos. ¿Qué más hay ahí? Pues la universidad nos marca.
La universidad nos marca obligatoriamente. No es lo mismo negociar con un abogado que negociar con un especialista en medio ambiente, ni con un trabajador social o con un ingeniero. Porque si usted va con el ingeniero y no lleva calculadora, ni le lleva datos, ni números, está frito. ¿Verdad? Esa risa sospechosa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te diste cuenta? ¿Con quién voy a negociar? Ah, ya sé, este es el perfil de este personaje. Y ojo, yo digo, no seamos reduccionistas diciendo, como estudió esto, va a actuar así. No, son varios factores que tenemos que ver. Pero hay que integrarlos. Y ese es el objetivo central de una preparación, es decir, tengo claro qué es lo que puedo hacer en esa mesa de negociación. Bueno, su profesión, cuáles son sus hábitos. En los Estados Unidos dicen que la gente que es deportista y que tiene posibilidades de cometer un asalto, un delito, es menos. Eso tiene que ver con lo que la ciencia ha dicho. Voy a decir algo que les pido excusas. La menstruación en la mujer, ¿qué significa desde la perspectiva emocional? Muchísimo. Muchísimo, porque es toda una descarga que hay en ese proceso. Bueno, y en los hombres, igual. Salió un estudio hace 2 semanas, no sé si ustedes lo escucharon, donde se dice quiénes son más inteligentes, las mujeres o los hombres. Eso lo sabemos hace tiempo, lo que pasa es que nosotros no hemos querido reconocerlo. Pero se ha descubierto que la mujer es más rápida para tomar una decisión frente a una emergencia. ¿Por qué? Por su estructura de cráneo, porque sus hemisferios están más cerca, porque puede pasar información de allá para acá. En una mesa de negociación, yo les digo, ojo, ¿con quién vas a negociar, mujer o hombre? Ahí hay ya una estrategia, porque después de esto viene, bueno, y entonces ya ahora sabiendo eso, ¿qué tengo que hacer? Viene la estrategia. Bueno, hablamos de la familia, las mediciones de éxito, súper importantes. Hay unos códigos que nosotros manejamos, códigos, bueno, formas de entender esto, y entonces a gente muy racional, gente muy enfocada, les denominamos azules. Ahí hay un libro afuera que se llama Posible no Imposible. Ahí tenemos una prueba que hacemos para la gente para decir, ¿cuál es tu tendencia para negociar? Entonces, yo soy azul, soy racional, exigente, objetivo. ¿Dónde estás? Yo estoy arriba, soy gerente. Ok. ¿Y cómo haces para negociar con los del otro lado? Probablemente esos son tus focos. Al otro lado están los emocionales, ese que celebra el cumpleaños, que siempre está de rojo. Hoy qué día es, ya casi es viernes, hoy es jueves. O sea, él siempre está en esa posibilidad de la alegría, frente a otro que es una persona seria, fría. Entonces, ¿cómo rompes esas dinámicas? Probablemente con mediciones de éxito. Un azul mide el éxito muy diferente a como lo mide esta persona. En esas relaciones, si miramos por ejemplo las relaciones familiares, muchos de nosotros, tremendamente ordenados, exigentes con nosotros mismos, cumplidos, etc., estamos casados ¿con quién? Con una persona del otro lado, emocional, que llegamos a las 9 de la noche fundidos, no queremos saber nada, y ella, ¿y cómo te fue? ¿Cuál es tu respuesta? Pues bien. ¿Pero bien qué? Pues bien. Sí, pero me dijiste que tenía esta reunión. Sí, pues fui a las reuniones y todo está bien, pero no cuente. ¿Y qué pasó? Y tú ya no quieres hablar, tú tal vez solo el control. ¿Por qué? Porque ahí no tienes que hablar, solo pasar, nada más. Pero la otra persona quiere hablar. Ese es un juego de negociación interesante. En las oficinas encontramos mucha gente que son tremendamente creativos, no sé si los han visto. Ponen los pies encima del escritorio, comen en el escritorio, están con el sándwich ahí, comiendo, ponen aquí y hacen encima del teclado así, y siguen escribiendo, y alguien, uno que lo mira y dice, ¿pero usted qué le pasa? Puede ir en medias a sacar una fotocopia. Bueno, cosas de estas son lo que pasa en la vida real y tiene que ver con este asunto. Bueno, y esta es la segunda parte de la preparación. Ahí solo vimos una parte. No lo olviden. Usted y lo que yo denomino el opuesto complementario. ¿Quiénes son? No nos gana lo emocional. Capacidad de manejo. Si tenemos algunas preguntas, ahí vamos a dar tal vez algunas señales de lo que se podría hacer para experimentar. Y el otro tema que yo tengo que preparar, ¿cuál es? Bueno, ¿qué estoy negociando? ¿Un proyecto o tengo un problema? Y frente a eso, entonces me enfoco
en conocer cuál es el proyecto del problema. Tal vez en esto nos hemos metido más, de la primera parte nos hemos metido. Recabamos la información primaria, para mí es clave en la fase de preparación tener información primaria. Saber exactamente de raíz qué pasa. Es como cuando uno va al médico alternativo que le dice, ¿qué le pasa? Me duele la cabeza. ¿Y cuándo comenzó? ¿Y por qué? Y antes de que le duela la cabeza, ¿qué es? Eso es ir a la raíz. O sea, yo no miro síntomas, yo miro causas. Identificar el valor del tiempo en la negociación. Esto, mira, es claro. ¿Cuánto vale el tiempo para ti en esta negociación? ¿Y cuánto vale el tiempo para la otra? Porque el tiempo en las negociaciones toma un valor a veces inesperado. Yo necesito resolver ya, entonces tu tiempo vale más. Tu tiempo vale más. Y entonces que en esa mesa de negociación pudiera ser que tomar un acuerdo en unas variables me va a salir carísimo, pero voy a ganar más en lo que para mí tiene una mayor representación, que es tu tiempo. Y entonces ahí viene parte de lo que hemos dicho que es la negociación y para la discusión. Yo no creo en esas definiciones que dicen, es que uno va a una negociación a ceder. Absurdo, no creo en eso. Tú vas a hacer una negociación a ganar más de lo que tienes en este momento, y si no, no tiene sentido. Ahora les voy a dar unos datos que manejamos en lo que llamamos niveles básicos de negociación. O sea, yo tengo que estar por arriba, como dicen los gringos, above the line. O sea, yo estoy por arriba de la línea. ¿Cuál línea? La que tengo definida en mi preparación. Ahora, ¿el problema cuál es? Que si tú no te preparaste, no hay línea. Entonces cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Ojo con el tiempo, que se convierte en una variable importante. Yo muchas veces digo, cuando hablamos en ciertas negociaciones donde hay cosas que se venden, se compran, hay una valoración, digo, el precio no debería ser lo más importante, nunca. Porque cuando el precio en una negociación se vuelve lo más importante, ¿qué sucede? No hay negociación, hay transacción. Ustedes me entienden de qué estoy hablando. Y hay una diferencia muy grande entre una transacción y una negociación. Cuando el precio no es lo más importante, sino hay muchas variables que son esas variables que tú me entregas a mí porque tienen menos valor para ti, y yo le digo, wow, deme las que sí me interesan, y yo te doy las que menos valor tienen para mí. Ese es el juego de la negociación. Y en ese proceso los dos pueden ir ganando. Publicábamos un libro, por ejemplo. La editorial dice, vamos a publicar 5.000 libros. Era un libro con unas tarjetas, ahí lo van a ver ustedes, se llama Entre la razón y la emoción. Y las tarjetas, el troquelado de las tarjetas hacía que costaran más las tarjetas que el libro. Entonces era un libro muy caro, y le digo, no tiene sentido sacar ese libro al mercado. Un libro demasiado caro. ¿Qué hacemos? Entra una negociación. Bueno, el esquema de quien va a publicar, la editorial dice, entre más se publique, el costo por unidad baja, pero nosotros no sacamos más de 5.000, porque la experiencia es que se venden 5.000 en este mercado. Entonces yo digo, ok, escenarios, saquemos 10.000. Señor, que nosotros no sacamos más de 5.000 porque no vamos a invertir en eso. Listo, yo compro esos 5.000. ¿Qué pasa? El editor gana, baja el precio, baja la unidad. A mí me salen súper baratos, casi que los puedo regalar. Los que están afuera no son para regalar. ¿Pero qué fue? Buscar un escenario diferente. ¿Donde qué? Donde todos ganan. Entonces se bajó el precio por unidad. ¿Qué fue? Buscar escenarios. Nadie perdió, todos ganaron. Yo no voy a ceder, yo voy a obtener más. Bueno, y aquí vienen dos conceptos que he tratado de explicarles en la negociación. NBN es el nivel básico de negociación. ¿Qué significa eso? Que siempre que yo voy a una negociación, yo debería tener claro, si estoy asesorando a alguien, tener claro cuál es esa línea en la que yo me voy a mover, o sea, por la que voy a caminar. Todo lo que sea por arriba de la línea para mí tiene sentido en la negociación. Todo lo que sea por debajo de la línea no tiene sentido. Mi tarjeta, muchas gracias, estoy abierto a cualquier llamada, en otro momento nos podemos reunir. Como dice Harvard, siempre tendemos un puente. Negociación implica eso, tú no te peleas con nadie, tú
Usted puede levantar de la mesa sin problemas, con el poder de decir no, muchas gracias, con una sonrisa en tu boca. ¿Y qué son el FON? Es la frontera óptima de negociación. En economía se maneja una cosa que son, no sé si ustedes recuerdan, el economista famoso italiano que nos hablaba de las fronteras óptimas de negociación, con las famosas isocuantas en economía, donde cada vez que nos alejamos de este punto hacia allá, hay más ganancia, hay más ganancia. La frontera óptima de negociación es eso. ¿Cuánto puedo conseguir en esta negociación? O sea, quitar el esquema de que la negociación es un pastel fijo y que puede ser una cosa así de grande. Aquí en Guatemala hay historias para contar increíbles, donde antes había una casa viejísima y había un lido de 2 hermanas que se querían acabar y todo por la muerte de su madre. Hoy hay un edificio, las 2 tienen un apartamento ahí, tienen plata, una que vivía en los Estados Unidos se regresó. ¿A través de qué? De un ejercicio de negociación, con fronteras óptimas. La posibilidad de crear. Y ese es un concepto que en negociación para nosotros es claro. La negociación es casi un ejercicio de creatividad. Porque hay muchas ideas que juegan ahí. Cuando yo las conozco me queda mucho más fácil. Bueno, voy cerrando porque sé que ya estamos. Me avisas, Carolina, por favor. Preguntas básicas. Básica. ¿Qué pasa si no negocias? Es una pregunta definitiva. Estoy en la negociación. Listo, aquí tengo ya todo, me preparé. ¿Qué pasa si no lo hago? O sea, ¿qué riesgo tiene para ti? ¿Qué te va a costar más? ¿Por qué? Porque ahí viene otro análisis. Si no haces eso, lo que viene después es negro. Estás frente a una necesidad, te comprometiste con algo y esa negociación es básica para lo que viene. ¿Qué significa? Un replanteamiento de todo lo que hiciste frente a lo que pase en la mesa de negociación. Esa es una pregunta definitiva. ¿Qué pasa si tú no negocias? Segundo, ¿y qué le pasa al otro? Es la habilidad que tiene el negociador en la preparación. De decir, yo sé, o yo entiendo, o yo investigué, que si no negociamos, el otro tiene estos riesgos. Y entonces, ¿para qué te sirve eso? Para ponerlo en la balanza y decir, ¿dónde puedo presionar? ¿Qué es lo que hacemos en una mesa de negociación? Tú avanzas, y el otro no. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Hay un filtro de presión que nosotros llamamos filtro de presión. Hay que poner a la otra parte a que se dé cuenta que si no negocia, mire todo lo que pierde. ¿Para qué? Para que reflexione. Pero solo en una preparación yo puedo jugar con esa parte. Y la esencia de lo que viene, ¿cuáles son las alternativas fuera de esa mesa? Esto es una bendición para todo negociador. Cuando yo tengo un plan B, buenísimo. Porque el plan B es lo que te permite dejar de depender de esta mesa. Ojalá negociemos ahí. Ojalá se pueda negociar ahí y ojalá logremos todo. Listo. Pero ¿para qué me sirve a mí el plan B? El plan B me permite tener una tranquilidad todo el tiempo. Es decir, mire, difícil este personaje, no, es un lobo, entonces no voy. Mire, muchas gracias. Y me cambio de mesa. Muchas veces no tenemos plan B. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes plan B? Hay un proceso de dependencia gravísimo. Porque solo tienes esta posibilidad. O sea, o sí. El plan B te hace grande, te hace profesional en la negociación. Bueno, y estos son unos elementos que nosotros recomendamos usar aquí para la discusión también. Hay varias cosas que alguien dice, pero eso no me interesa, no me parece. Harvard se ha metido con los son los indicadores que nosotros recomendamos tener en cuenta cuando tú estás en el juego de las opciones. O sea, ahorita les voy a mostrar cómo armar alternativas y con eso cerramos para conversar un poco. La historia de lo que ha ocurrido entre nosotros es cuáles son los intereses. Está ahí el de intereses. Los intereses. ¿Cuáles son los intereses suyos y cuáles son los intereses suyos? Y nosotros hemos visto que eso no es lo más importante. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos tenemos, antes de intereses, necesidades.
Y cuando un negociador descubre las necesidades de su opuesto complementario, ¡wow! Se creció 20 centímetros. O sea, estaba así y ahora es así. ¿Por qué? Porque descubrió algo que para el otro o para mí es fundamental. Yo sin eso no puedo seguir. Yo sin eso no puedo vivir. Si no comemos, si no tomamos el agua, si no tenemos, no sé, una compañera, no sé. Las necesidades. Concepto importante. ¿Cuáles son las necesidades mías en este momento, en esta negociación? O de la parte que llega al bufete. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son las del otro? Y algo en lo que insistimos todo el tiempo. Hay una historia que contamos ahí en un libro que se llama Negociando por Valores, que es la B y la A. Creemos profundamente, y creo que es parte de lo que este país y esta sociedad nos ha dado a muchos, y que lo escribimos con cariño, con esperanza, de trabajar éticamente. La negociación en la mesa desde la ética, sin mentir, sin tener que sacar argumentos que tú no vas a poder sostener 3 días después. ¿Por qué? Porque es que si yo le digo, es una mentira piadosa, es una cosita así. Pero eso fue lo que te permitió que el otro te dijera así. ¿Y qué pasa cuando ya no fue así? ¿Qué sucede? ¿Ganaste la negociación? Sí, era lo que me interesaba, ya firmó, ya está por dentro, ya fui. Ok, un aplauso por una vez y una carga de por vida. Porque no creo que tengas ojos para hablarle a tu hijo de lo que tú haces en el día a día. Entonces decimos, los valores son parte del proceso. Y yo digo, entre confiado a la mesa de negociación, pero si detecta manipulación, hazla evidente. No negociamos con manipulación en una mesa. ¿Y cómo sucede eso? Eso nos cuesta un poco a todos. Ponerle en evidencia, pero es que si yo digo, entonces de pronto se molestan. Valores. Y el otro componente de las opciones son los gustos. Hay algunos que nos encanta cerrar los acuerdos comiendo. Vamos a cenar, listo. Hacemos golf, vamos a jugar un partido de tenis, perfecto. La mayoría de las negociaciones hoy se hacen en el club, en la cancha. ¿Por qué? Porque hay unos gustos. Yo le digo a la gente, llegaste a la oficina con el que vas a negociar. Lee la oficina, ¿qué hay? Palos de golf, listo papá, trabaja en eso. Esa es la información. No, mire, una foto de George Washington ahí, eso habla de la persona que está en esa. Es una oficina pintada de blanco, mucho silencio, una música de fondo, eso se está hablando de eso. Ese es el gusto. Y yo tengo desde la psicología que usar los gustos para negociar. Los acuerdos en esa posibilidad de generar una buena relación permiten hacerlo, y ustedes me corregirán. ¿Sí? Hay muchas negociaciones que son tremendamente difíciles hasta que genera relación. Luego de que hay relación, simplemente una llamada y todo está solucionado. La gente cree en ti y yo creo en ellos. Bueno, cerremos con esto que para mí es tal vez lo más sencillo y a la vez lo más complejo, que es, bueno, y después de toda esa carreta, entonces, ¿qué hago? Bueno, tú deberías tener en ese momento 2 casillas, la tuya y la del opuesto complementario, donde haces ¿qué? En esta parte, por eso lo coloqué en este orden, aquí clasificas todas tus alternativas posibles para esa negociación, clasificadas, esto es importante, de la más importante para ti a la menos importante, pero con una base que está aquí abajo, que la determinamos hace un momento. Aquí está tu nivel básico de negociación. De aquí para abajo, no me interesa. De ahí para arriba, above the line, todo. Pero mire, me tocó la 6, ganaste. No ganaste todo lo que querías, pero ganaste. Y él, ¿cómo lo clasificamos? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo lo coloqué al contrario. Él no arranca con la mejor. Yo soy el que estoy preparando la negociación. Comienzo con la mejor para mí y por arriba de la línea la que no es la mejor para él. Pero gana. Es mi primera propuesta, es mi primera opción.
¿De dónde salió todo eso? De mi investigación, de mi preparación. Entonces yo ya sé qué le puede interesar a él. Pero de entrada no le pongo en la mesa todo lo mejor para él. ¿Por qué? Porque si él me dice no, se acabó la negociación. Ya le di todo. Pero si no, si él me dice, mire, no, digo, ok, no te preocupes. Entonces yo les colocaba aquí algunas flechas. Ahora me voy con la mía, que la sigo trabajando, y con las 6 de él. A ver qué dice. Psicológicamente, miren lo que ocurre. Yo seguí igual, pero a él lo acabo de subir, le acabo de dar más información. Eso a todo ser humano le encanta. Dame más. Alguien dice, sí, pero entonces va a seguir pidiendo más. Depende de lo que tú estás viendo en la mesa. ¿Por qué? Porque tú sí tienes todo el mapa de lo que puede pasar. La multiplicidad de posibilidades aquí es infinita. Como la matemática, la 1 con la 7, o me puedo bajar a la 2, a la 3. O sea, aquí hay todo un juego de posibilidades. Ese es el mundo de las opciones. Solo es posible si tú te preparas, investigas y si sabes qué quieres realmente tú y qué quiere la otra. Yo diría que ahí paramos por tema de tiempo y abriríamos un espacio, Carolina, para algunos comentarios, dudas, cuestionamientos. Adelante, por favor. Perdón que me pasé un poquito el tiempo. Doctor, yo tengo una pregunta. Digamos, en este cuadro estratégico, ¿qué pasa en aquellas negociaciones en que de entrada la contraparte le dice, mire, para no parar el tiempo le planteo esto? La cuestión, mi punto límite de negociación, digamos, es esto. Y ahí me quedo. Cuando las posiciones no son tan alejadas, digamos, ¿verdad? Ya no hay mucho que negociar, o el valor-precio, digamos, ya está puesto. ¿Es esta una negociación en realidad o es más una transacción? ¿Para qué te sirve el cuadro? Cuando esto, porque digamos, yo diría que un porcentaje muy alto de las negociaciones son estas. Alguien llega y dice, mire, no perdamos tiempo, esto es lo que yo tengo. Entonces, ¿por qué el cuadro es importante? Porque tú agarras tu mapa y ubicas en dónde estás. Y ahí puedes tomar una acción. Inclusive si la persona dice, no, mire, tengo 5 minutos, si no lo decido, presión de tiempo, hay una cantidad de técnicas que se usan. Tú en ese momento puedes tomar ya una decisión. Tienes tu mapa. Si no tienes tu mapa, es un complicado. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces viene toda la maldad en tu cerebro. ¿No será que por qué me dice esto? Pues si tienes tu mapa te deja muy tranquilo. Ahora, la recomendación para mí sería, no. Busquemos algo que mejore lo que usted me está diciendo. ¿Cómo así? Es como cuando uno, no sé, hay gente que me dice, sí, mire, he estado llamando a la persona y no me contesta. Yo le digo, depende de la onda hipnótica que le dejes. ¿Cómo así? Sí, mire, llevo 4 días y no me contesta. Cambia, llama y dile, ha ocurrido algo importante, llámame que te quiero contar. Esa es una onda hipnótica. Mire, te está llamando Yesid Barrera nuevamente por 4ª vez, llámame por favor. Es diferente. ¿Qué pasa cuando a ti te llama tu pareja y te dice, mi amor, acaba de ocurrir algo, llámame? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ya, o sea, yo no puedo esperar más, ya es algo. Así no sea nada, no quería decirte que te amo. Pero es la onda que dejaste, es lo que ocurrió en ese momento. Entonces, si tú le dices a la persona, ¿qué pasa si intentamos mejorar lo que me está solicitando? Puede que los 5 minutos se extiendan. Bueno, revisemos, sentémonos. ¿Sí? Es crear el espacio de la negociación. Ahora, puede ocurrir lo que tú dices, que la gente, no, tienes tu mapa y ahí puedes tomar una acción. Una segunda pregunta. En cuanto a la primera parte que nos dio en cuanto a evitar las trampas emocionales, ¿hay algún tipo de bibliografía que podamos consultar respecto de cómo conocer esos detonadores de las emociones? Bueno, mira, yo creo que hay bastante material desde esa perspectiva. Si te quieres meter de fondo, quiero ver esto de fondo, yo te recomendaría lectura de Humberto Maturana, que es un chileno que ha escrito muchísimo sobre las emociones. Si te quieres meter de fondo, de lleno, hay libros de Alexander Lowen, y en Alexander Lowen te recomendaría, por ejemplo, comprarte un libro que se llama El lenguaje del cuerpo o El gozo. Son libros de él muy buenos.
Y de lo que nosotros hemos hecho, hay un libro que se llama, que lo usan los estudiantes en la universidad, que se llama Negociación y Transformación de Conflictos. El último capítulo se llama LENOVE, lenguaje no verbal. Estudia los zapatos de tu cliente, pero los zapatos que tienen que ver, por supuesto, un tacón hacia afuera está hablando de emociones y una forma como la gente puede negociar, ¿sí? El juego de los ojos, bueno, historias tal vez que te podrían ayudar a meterte en ese. ¿Este último libro cuál es, perdón, doctor? Negociación y transformación de conflictos. Hay un libro ahí puesto de puras técnicas, que es entre la razón y la emoción. Puras técnicas, o sea, ¿qué hago? El tema de las técnicas, yo siempre, ese libro fue muy, casi que huyendo, porque a mí me parece a veces muy delicado aprender técnicas sin saber la estructura de un ser humano. La técnica, cuando tú no sabes a quién te la vas a aplicar, te puedes tocar en tu propio campo. A veces algunos americanos dicen, mire, cuando usted va a comenzar una charla siempre haga un chiste. Eso a veces es lo más ridículo que puede haber. Y hay gente que está en el auditorio que le cae de mal, pero parece que para muchos sí que siempre. Ahora depende del chiste que vayas a hacer. Bueno, hay una cantidad de cosas, entonces prefiero más estudiar a la persona y decir, ahora que tenemos la persona, yo les recomendaría, inclusive si me mandan un correo, yo con gusto le mando a Carolina un cuadro que usamos ahí, en Posible No Es Posible, para hacer el estudio de los negociadores. Y con ese estudio uno dice, ahora qué técnicas podemos implementar con ellos. Gracias, doctor. Bueno, sí, por favor. Doctor, ¿cuándo establecemos que no hay una negociación? O sea, ¿cómo sabemos que realmente no llegamos a una negociación, sino que estamos dando vueltas sobre el mismo asunto? ¿Cómo podemos establecer eso? Bueno, la forma es que la parte no te llega, ¿no? Que la parte huye. Y la huida no es solamente porque no se presentó, sino porque en la mesa muestra instintos de huida. En Occidente, por ejemplo, en Occidente tenemos, y los que negocian en Occidente del país, se dan cuenta que hay unos estilos difíciles. Cuando una persona se para frente a ti, dobla su parte esta, baja su cara, mete sus manos y a todo te dice sí, esa persona está huyendo y probablemente no va a hacer lo que está diciendo que va a hacer. Que son las lecturas que tú haces en una mesa de negociación. ¿Cómo puedes detectar que alguien está huyendo? Porque comenzó la negociación y tú ves que la persona arrancó aquí comenzó la persona. Pero a medida que avanza la negociación, tú sientes que la persona empieza a hacer esto. Retiro de la mesa, retira la silla, se va para atrás, cruza sus brazos, dobla su pierna. Todo esto son procesos de yo no quiero. Entonces es la observación que tiene que está huyendo. Si tú no miras eso, por eso todo el juego de la fisonomía es muy importante, porque tienes que volver y meterlo. Nosotros decimos en una negociación, la persona que empieza a hacer esto, la estoy disociando, o sea, la estoy quitando de la mesa. Pero por el contrario, comenzó así y usted siente que se empezó a meter, sigue por ahí porque la estás asociando. Entonces es la primera lectura que tienes que hacer. Y el otro concepto básico que es eminentemente racional son las actitudes que tú sientas sin estudiar nada de esto, que tú sientas que está pasando con la persona. Hay gente que puede estar considerando que esa negociación no es buena para él o para ella, pero en el estudio que tú hiciste determinaste que sí hay cosas buenas para ella. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y gracias por la pregunta porque me permite decir lo siguiente. El negociador debe de ser un educador en la mesa. Fíjense bien este tema que para mí es importante. Si yo quiero ganar, porque esa es la idea de todos los que nos metemos a una mesa de negociación, yo quiero ganar y ganar lo que más se pueda, pero si tengo una conciencia de hacer que el otro gane también en esta dinámica que hemos hablado, ¿qué haces tú? Educas a la otra persona que no ha podido preparar ni ver todo un escenario potencial y bueno para él. Entonces, ¿tu función cuál es? Asociar. Porque alguien dice, mira, él no quiere negociar, entonces que se vaya. Pero ¿y cuánto has perdido tú? Cuando tú dices, no, mi juego es educarlo, meterlo, entonces dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Que es un poco con la pregunta anterior. ¿Por qué no intentamos conversar un poco y tal vez vamos a encontrar que vas a ganar más de lo que piensas que puedes ganar?
ganar, o vas a ver cosas buenas que esta negociación representa para ti, para tu empresa, para tu familia, para tus hijos, no sé, depende de dónde estemos. Entonces es un juego diferente, donde yo no soy contra. Nosotros, por ejemplo, en negociación decimos, tú estás en una mesa de negociación, no deberías hacer esto, porque es lo que nos han dicho históricamente, enfrentados, porque este es un juego mental, estoy enfrentado. Recomendamos que tú negocies en L. Y la L quiere decir, para que lo recuerden, estás aquí, un paso a la derecha siempre. ¿Para qué? Para hablar al hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir hablar al hemisferio izquierdo? Los hemisferios trabajan cruzados. Lo que yo digo en este hemisferio realmente llega al otro. Y el hemisferio derecho es el que capta, es el que asocia, es el que me liga. Entonces, si alguien está conquistando a una persona, yo le digo, dile el secreto que la amas en el oído izquierdo y esté seguro, matrimonio seguro. Pero si equivocadamente lo dices por el otro lado, sucede lo que las abuelas decían. Te dije esto, te entró por un oído y te salió por el otro. O sea, no hay eco por dentro. Entonces son técnicas que ya empiezan a aparecer, pero porque tú tienes una estructura de que quieres hacer cosas importantes con todos los que están en la mesa. Bueno, sé que tengo varias preguntas, voy a ir un poco en el orden que me las han dado. Doctor, en el caso de negociaciones entre empresas, que es normal, ¿no? ¿Qué sucede en ese análisis primero si el nivel del negociador, por ejemplo, yo he oído muchas veces decir no manden al gerente ni al jefe de compras, manden al segundo, para tener posibilidad de rever? Es una desventaja si uno está del lado del negociador que está del lado gerencial, por ejemplo. Ajá. Excelente pregunta, Lito, porque me permite decir lo siguiente. Una de las preguntas que hacemos cuando nos sentamos en la mesa de negociación es, ¿estamos todos los que podemos tomar decisiones? ¿Para qué? Para que sepas qué vas a tener que decir en esa mesa. ¿Por qué? Porque muchos lobos usan eso como estrategia. Ve tú, pero yo soy el que tomo la decisión. Él va, toma toda la información, alguien descuidadamente entrega todo. Y bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan? No, pues yo voy a llevar la información para ver qué hacen allá. ¿Cómo? O sea, usted no... No, yo no soy, yo soy, mire, aquí está mi tarjeta. Yo soy el mensajero de la compañía. Es una pregunta básica, licenciado. Estamos, y si no, tú tomas tu estrategia, ok, entonces, mire, esto es lo que nosotros pensamos, ¿ustedes qué tienen? Yo siempre digo, si la estrategia es esa que a veces nos han compartido de que mejor no dé información, yo digo, bueno, ¿y qué pasa si en una mesa de negociación nos encontramos dos con la misma estrategia? A mí me dijeron que no diera información, a mí también, ok, pues no hay negociación, no, alguien tiene que romper el hielo, pero ¿cómo es la dinámica? Yo doy, paro y usted tiene que dar. Esa es la demostración de que queremos negociar. Esto se llama dar y recibir. Dar y recibir, el juego de la negociación. No sé si con eso... Muchas gracias, por favor. A mí me llamó la atención el tema de la manipulación y lo de, conectándolo con lo de las emociones. O sea, en su mayoría a la gente no le parece o percibe de muy mala forma que uno le lo ponga en evidencia, ¿verdad? Mire, no decirle usted me está manipulando, pues, o sea, usted, ¿cómo realmente llegar al otro lado sin hacerlo sentirse mal, verdad? Excelente pregunta. Siempre hablamos en primera persona. Yo ya me di cuenta que está sacando unos datos que son falsos, porque en mi investigación yo ya me di cuenta que esos no son los precios de mercado. Entonces, yo debería parar y decir, bueno, quisiera que conversáramos de cuál va a ser la dinámica en esta mesa de negociación. Yo traigo una serie de información y le di una serie de criterios objetivos. Quisiera saber si ustedes van a operar en la misma línea. Entonces, como que me cargo hacia mí sin decirle, usted me está mintiendo, porque a nadie le gusta eso. O sea, decir ese tipo de cosas puede ser un adjetivo muy duro que la persona dice, más mentiroso usted, y rompe la dinámica. Pero es empezar a decir, mi juego es un juego serio, es limpio, es transparente. Quisiera preguntar si ustedes están en la misma línea. Acabas de dar un campanazo, decir, no trabajo con ese esquema que tú traes. Y la recomendación es siempre hacer evidente cuando sientas, y eso uno lo siente, no sé si a muchos nos pasa, ¿verdad? Conversamos con alguien y uno dice,
esta persona no me genera química. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tu cerebro límbico ha detectado cosas que no son verdad, pero no, como no las has estudiado no las puede determinar, pero él te está diciendo, ojo que esa persona no te convence, eso que dice no es verdad. Acuérdense del Watergate. El Watergate fue descubierto. ¿Por qué a Nixon lo descubrieron? No lo descubrieron por lo que decía, fue por cuando él dice, yo no he estado vigilando a nadie, le contesta el periodista en el estrado, no sé si recuerdan esa famosa alocución, y apenas termina, hace esto, y ahí lo descubrieron. Perdón, licenciado. Sí, es válido que en una negociación el negociador trate de enojar a la otra persona, normalmente la persona que se enoja pierde la razón y pierde. Bueno, qué buenas preguntas, de verdad fascinante. Ese es el estilo clásico, viejo y para mí fatal, porque es una estrategia que hace que todos pierdan. Y hay gente que Consultar respecto de cómo conocer esos detonadores de las emociones. bueno, mira, yo creo que hay bastante material desde esa perspectiva. Si te quieres meter de fondo, quiero ver esto de fondo, yo te recomendaría lectura de Humberto Maturana, que es un chileno que ha escrito muchísimo sobre las emociones. Si te quieres meter de fondo, de lleno, hay libros de Alexander Lowen, y en Alexander Lowen te recomendaría, por ejemplo, comprarte un libro que se llama El lenguaje del cuerpo o El gozo. Son libros de él muy buenos. Y de lo que nosotros hemos hecho, hay un libro que se llama, que lo usan los estudiantes en la universidad, que se llama Negociación y Transformación de Conflictos. El último capítulo se llama LENOVE, lenguaje no verbal. Estudia los zapatos de tu cliente, pero los zapatos que tienen que ver, por supuesto, un tacón hacia afuera está hablando de emociones y una forma como la gente puede negociar, ¿sí? El juego de los ojos, bueno, historias tal vez que te podrían ayudar a meterte en ese. ¿Este último libro cuál es, perdón, doctor? Negociación y transformación de conflictos. Hay un libro ahí puesto de puras técnicas, que es entre la razón y la emoción. Puras técnicas, o sea, ¿qué hago? El tema de las técnicas, yo siempre, ese libro fue muy, casi que huyendo, porque a mí me parece a veces muy delicado aprender técnicas sin saber la estructura de un ser humano. La técnica, cuando tú no sabes a quién te la vas a aplicar, te puedes tocar en tu propia cara. A veces algunos americanos dicen, mire, cuando usted va a comenzar una charla siempre haga un chiste. Eso a veces es lo más ridículo que puede haber. Y hay gente que está en el auditorio que le cae de mal, pero parece que para muchos sí que siempre. Ahora depende del chiste que vayas a hacer. Bueno, hay una cantidad de cosas, entonces prefiero más estudiar a la persona y decir, ahora que tenemos la persona, yo les recomendaría, inclusive si me mandan un correo, yo con gusto le mando a Carolina un cuadro que usamos ahí, en Posible no es posible, para hacer el estudio de los negociadores. Y con ese estudio uno dice, ahora qué técnicas podemos implementar. Gracias, doctor. Bueno, sí, por favor. Doctor, ¿cuándo establecemos que no hay una negociación? O sea, ¿cómo sabemos que realmente no llegamos a una negociación, sino que estamos dando vueltas sobre el mismo asunto? ¿Cómo podemos establecer eso? Bueno, la forma es que la parte no te llega, ¿no? Que la parte huye. Y la huida no es solamente porque no se presentó, sino porque en la mesa muestra instintos de huida. En Occidente, por ejemplo, en Occidente tenemos, y los que negocian en Occidente del país, se da cuenta que hay unos estilos difíciles. Cuando una persona se para frente a ti, dobla su parte esta, baja su cara, mete sus manos y a todo te dice sí, esa persona está huyendo y probablemente no va a hacer lo que está diciendo que va a hacer. Que son las lecturas que tú haces en una mesa de negociación. ¿Cómo puedes detectar que alguien está huyendo? Porque comenzó la negociación y tú ves que la persona arrancó aquí comenzó la persona. Pero a medida que avanza la negociación, tú sientes que la persona empieza a hacer eso. Retiro de la mesa, retira la silla, se va para atrás, cruza sus brazos, dobla su pierna. Todo esto son procesos de yo no quiero. Entonces es la observación que tiene que está huyendo.
Si tú no miras eso, por eso todo el juego de la fisonomía es muy importante, porque tienes que volver y meterlo. Nosotros decimos en una negociación, la persona que empieza a hacer esto, la estoy disociando, o sea, la estoy quitando de la mesa. Pero por el contrario, comenzó así y usted siente que se empezó a meter, sigue por ahí porque la estás asociando. Entonces es la primera lectura que tienes que hacer. Y el otro concepto básico que es eminentemente racional son las actitudes que tú sientas sin estudiar nada de esto, que tú sientas que está pasando con la persona. Hay gente que puede estar considerando que esa negociación no es buena para él o para ella, pero en el estudio que tú hiciste determinaste que sí hay cosas buenas para ella. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y gracias por la pregunta porque me permite decir lo siguiente. El negociador debe de ser un educador en la mesa. Fíjense bien este tema que para mí es importante. Si yo quiero ganar, porque esa es la idea de todos los que nos metemos a una mesa de negociación, yo quiero ganar y ganar lo que más se pueda, pero si tengo una conciencia de hacer que el otro gane también en esta dinámica que hemos hablado, ¿qué haces tú? Educas a la otra persona que no ha podido preparar ni ver todo un escenario potencial y bueno para él. Entonces, ¿tu función cuál es? Asociar. Porque alguien dice, mira, él no quiere negociar, entonces que se vaya. Pero ¿y cuánto has perdido tú? No, cuando tú dices, no, mi juego es educarlo, meterlo, entonces dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Que es un poco con la pregunta anterior. ¿Por qué no intentamos conversar un poco y tal vez vamos a encontrar que vas a ganar más de lo que piensas que puedes ganar? O vas a ver cosas buenas que esta negociación representa para ti, para tu empresa, para tu familia, para tus hijos, no sé, depende de dónde estemos. Entonces es un juego diferente, donde yo no soy contra. Nosotros, por ejemplo, en negociación decimos, tú estás en una mesa de negociación, no deberías hacer esto, porque es lo que nos han dicho históricamente, enfrentados, porque este es un juego mental, estoy enfrentado. Recomendamos que tú negocies en L, y la L quiere decir, para que lo recuerden, estás aquí, un paso a la derecha siempre. ¿Para qué? Para hablar al hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir hablar al hemisferio izquierdo? Los hemisferios trabajan cruzados. Lo que yo digo en este hemisferio realmente llega al otro. Y el hemisferio derecho es el que capta, es el que asocia, es el que me liga. Entonces, si alguien está conquistando a una persona, yo le digo, dile el secreto que la amas en el oído izquierdo. Y esté seguro, matrimonio seguro. Pero si equivocadamente lo dices por el otro lado, sucede lo que las abuelas decían. Te dije esto, te entró por un oído y te salió por el otro. O sea, no hay eco por dentro. Entonces son técnicas que ya empiezan a aparecer, pero porque tú tienes una estructura de que quieres hacer cosas importantes con todos los que están en la mesa. Bueno, sé que tengo varias preguntas. Voy a ir un poco en el orden que me las han enviado. Doctor, en el caso de negociaciones entre empresas, es normal, ¿no? ¿Qué sucede en ese análisis primero si el nivel del negociador, por ejemplo, yo he oído muchas veces decir, no manden al gerente ni al jefe de compras, manden al segundo, para tener posibilidad de rever? Es una desventaja si uno está del lado del negociador que está del lado gerencial, por ejemplo. Ajá. Excelente pregunta, Lico, porque me permite decir lo siguiente. Una de las preguntas que hacemos cuando nos sentamos en la mesa de negociación es, ¿estamos todos los que podemos tomar decisiones? ¿Para qué? Para que sepas qué vas a tener que decir en esa mesa. ¿Por qué? Porque muchos lobos usan eso como estrategia. Tú, pero yo soy el que tomo la decisión. Él va, toma toda la información, alguien descuidadamente entrega todo. Y bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan? No, pues yo voy a llevar la información para ver qué hacen allá. ¿Cómo? O sea, usted no... No, yo no soy, yo soy, mire, aquí está mi tarjeta. Yo soy el mensajero de la compañía. Es una pregunta básica, licenciado. Y si no, tú tomas tu estrategia. Ok, entonces, mire, esto es lo que nosotros pensamos. ¿Ustedes qué tienen? Yo siempre digo, si la estrategia es esa que a veces nos han compartido de que mejor no da información, yo digo, bueno, ¿y qué pasa si en una mesa de negociación nos encontramos dos con la misma estrategia? A mí me dijeron que no diera información, a mí también, ok, pues no hay negociación, no, alguien tiene que romper el hielo, pero ¿cómo es la dinámica? Yo doy, paro y usted tiene que dar.
Esa es la demostración de que queremos negociar. Esto se llama dar y recibir. Dar y recibir, el juego de la negociación. No sé si con eso... Muchas gracias, por favor. A mí me llamó la atención el tema de la manipulación y lo de, conectándolo con lo de las emociones. O sea, en su mayoría a la gente no le parece o percibe de muy mala forma que uno lo ponga en evidencia, ¿verdad? Mire, no decirle usted me está manipulando, pues, o sea, usted, cómo realmente llegar al otro lado sin hacerlo sentirse mal, ¿verdad? Excelente pregunta. Siempre hablamos en primera persona. Yo ya me di cuenta que está sacando unos datos que son falsos, porque en mi investigación yo ya me di cuenta que esos no son los precios de mercado. Entonces, yo debería parar y decir, bueno, quisiera que conversáramos de cuál va a ser la dinámica en esta mesa de negociación. Yo traigo una serie de información y le di una serie de criterios objetivos. Quisiera saber si ustedes van a operar en la misma línea. Entonces, como que me cargo hacia mí sin decirle, usted me está mintiendo, porque a nadie le gusta eso. O sea, decir ese tipo de cosas puede ser un adjetivo muy duro que la persona dice, más mentiroso usted, y rompe la dinámica. Pero es empezar a decir, mi juego es un juego serio, es limpio, es transparente. Quisiera preguntar si ustedes están en la misma línea. Acabas de dar un campanazo, decir, no trabajo con ese esquema que tú traes. Y la recomendación es siempre hacer evidente cuando sientas, y eso uno lo siente, no sé si a muchos nos pasa, ¿verdad? Conversamos con alguien y uno dice, esta persona no me genera química. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tu cerebro límbico ha detectado cosas que no son verdad, pero no, como no las has estudiado no las puede determinar, pero él te está diciendo, ojo que esa persona no te convence, eso que dice no es verdad. Acuérdense del Watergate. El Watergate fue descubierto. ¿Por qué a Nixon lo descubrieron? No lo descubrieron por lo que decía, fue por cuando él dice, yo no he estado vigilando a nadie, le contesta el periodista en el estrado, no sé si recuerdan esa famosa alocución, y apenas termina, hace eso, y ahí lo descubrieron. Perdón, licenciado. Sí, no, es válido que en una negociación el negociador trate de enojar a la otra persona, normalmente la persona que se enoja pierde la razón y pierde. Bueno, qué buenas preguntas, de verdad fascinante. Ese es el estilo clásico, viejo y para mí fatal, porque es una estrategia que hace que todos pierdan. Y hay gente que, un caso de una persona que duró 38 años casada, ya era abuela y todo, ya decidió divorciarse y le preguntamos, bueno, ¿por qué? Dice, me cansé de llegar a la casa y encontrar un personaje que siempre está molesto y nunca entendí por qué. Entonces la técnica, ya. Entonces promovemos otra cosa. Gracias. Licenciado, por favor. Sí, hay momentos en los cuales uno tiene que negociar aunque no es lo que uno quisiera. Su posición negociadora es fuerte y uno cree que no debe negociar porque la otra persona está muy disminuida. Sin embargo, los acontecimientos lo arrojan a uno a negociar. En ese caso, uno, ¿qué posición debería llevar si la posición de uno es más fuerte que la otra persona y sabe que si no negocia también puede salir ganando? Excelente. ¿Es mejor negociar o mejor pelear? Ahí depende del escenario, licenciado. ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el the line? ¿Dónde está la línea? Si usted no negocia y dice, aquí está, yo estoy bien así. Si usted en su análisis ve que negociando puede subir un poco, yo le diría, vaya y negocie. Si usted al negociar se va debajo de la línea, yo diría, no le interesa, no debería negociar. ¿Por qué tiene que ir a perder? Primer espacio. Segundo, cuando una persona está muy débil, la mesa está así. Y tradicionalmente le dice, listo, si esa es la idea. Sí, pero esto no resiste mucho tiempo. Tomando lo que el licenciado decía, esto no aguanta mucho tiempo. Los seres humanos no somos esclavos toda la vida. Siempre hay una posibilidad. Entonces, ¿qué hace un buen negociador con poder? Entrega un poco de poder a la otra parte y hace una mesa así. ¿Sabe por qué? Porque esta parte muchas veces es el que tiene todo lo que tú necesitas, o gran parte de lo que necesitas. Por eso decimos opuesto, complementario. Opuesto, ¿por qué? Porque está al otro lado. Pero complementario, ¿por qué? Porque es lo que ayuda a que encuentres lo que necesitas. Entonces, en esa revisión, en el análisis, tienes que determinar, ¿me interesa o no me interesa? Sí me interesa, entonces, ¿qué hago?
le doy poder. ¿Cómo se le puede dar poder a alguien? Por ejemplo, un proveedor. Yo le digo, dele poder, ¿qué haga? Vaya y negocie en la oficina de él. No, que no lo traigan acá. Generalmente quieren, pues, venga para acá. No, voy a ir donde él. Entonces, ¿qué haces? Que quieres saber. Y la persona empieza a sentir, oiga, vale la pena. En tu cuadro de análisis le das más información de la que tiene, porque muchas veces, ¿por qué una persona no tiene poder? Porque no ha hecho el análisis de las variables, no las tiene muy claras. El juego, yo decía, el juego ahí del negociador, ¿cuál es? Educar a su puesto. Y ese complementario va a estar feliz contigo toda la vida. Después es tan fácil negociar, es una llamada y ya está. ¿Por qué? Porque aparece una variable. Hay una investigación que terminamos de hacer, los invito cordialmente esta noche, ojalá puedan llegar, vamos a estar en la Feria del Libro presentando nuestro último material, que es Comunalgo, a las 6 de la tarde. Y en Comunalgo encontramos una variable definitiva, se llama confianza. Fue un análisis que hicimos en las empresas desde la perspectiva del liderazgo. La confianza es muy baja en nuestras empresas. Los niveles de confianza que encontramos en Centroamérica, 6.2 de 10. Y un gerente me decía, pero pasamos. No se puede tener un negocio de prestigio con 6.2. Entonces, ese nivel de confianza en una mesa de negociación, ¿qué significa? Que la negociación es larga, es tediosa, es dura. ¿Por qué? Porque está montada en más desconfianza. Pero cuando tú generas esa confianza y lo generas porque le diste este poder, ese personaje se vuelve un aliado tremendo. Entonces cambia la forma de negociar. Aquí y por allá. Perdón, licenciado, la pregunta aquí del colega me hace llegar a un tema. Realmente muchas oficinas profesionales nos hemos visto obligados a negociar por el estatus del organismo judicial, lo que se refiere a tiempo, certeza, etc. Entonces la negociación en esa situación que el licenciado mencionó, que uno sabe que tiene tantos puntos por encima de la otra parte, pero es necesario para uno como valor básico la negociación, que significa medir cuánto se perdería de tiempo, de inversión económica, etc. Y la otra pregunta es, en estos cuadros se ha dado mucho que no piden que uno asesore, pero que no participe en la negociación. Eso se ha estado dando últimamente. Entonces hay que trasladar una asesoría, pero en el caso esto que usted está planteando, creo que en lugar de tomar uno la clase y llevar al cliente a trasladarle, es mejor pasarlo con un experto para prepararlo para la negociación. Bueno, casi que usted me ha ayudado en la respuesta. Porque la primera tiene que ver con la variable tiempo. ¿Qué tiempo? O sea, ¿cuánto cuesta ese tiempo para mí? Por ahí escribí alguna vez un artículo que se llama ¿cuánto te cuesta ganarte un quetzal? En el análisis, cuando yo me siento, digo, y tal vez les voy a contar una historia, bueno, una negociación que yo acabo de terminar que se liga con. Yo vendí una casa hace un tiempo y tenía un precio, casa vale tal. Llegó una persona y me ofreció $5,000 por debajo, por la casa, y me dijo, aquí está la plata. Y llegó otra persona y me ofreció $15,000 por arriba, pero me dijo, no tengo la plata. Tengo que hacerlo a través de un banco, usted tiene que esperar ese tiempo. Entonces, ¿cuál fue la pregunta para el negociador? ¿Cuánto cuesta el tiempo? Este tiempo que me está pidiendo, ¿compensa los $15,000 que me da, más los 5 que dejo de recibir? O si yo recibo esto y lo meto a un banco, tengo la compensación de la otra parte. Y fue muy fácil tomar la decisión. El valor del tiempo es clave cuando se hace esto. Y el otro análisis es, naturalmente, y ahí viene eso es para hacer otro taller, licenciado, el tema de la cultura nuestra, de cómo tomamos la negociación como una alternativa real, porque no está en el menú nuestro, es mejor la pelea y la lucha y que sufra el otro y que lo desgaste. Eso es algo que llevamos como en la sangre. Ahora que hablaba con Álvaro, decía, la esperanza sería tal vez que con cosas como las que están haciendo acá, lo que nosotros promovamos no sé, con la familia, con nuestros hijos, en las familias no se negocia muchas veces, todavía hay autoridad y yo sé que hay un juego de discusión, porque hoy
es el hijo el que lo manda a uno. Hace 20 años, 30 años, uno tenía la autoridad. Aquí se hace esto, se va, se lo salimos, pero hoy en día no. Usted sacó su celular y llega su hijito de 4 años, venga papá, mire, así se manda un correo, tome. Aquí el que cambió el poder, o sea, el que tiene el poder es él, ¿sabe cómo se llama la computadora, el iPad? Y usted, gracias, mijito. Entonces, hay un juego que hay que es una dinámica diferente y es, bueno, entonces, ¿cómo le voy a entrar a esto? Entonces, es un tema cultural que creo que tenemos que empezar a hacer mucha promoción. Yo quería contarles un poquito cómo en Colombia arrancó todo esto, que comenzó gratis, la conciliación era gratis, nadie pagaba. Hoy en día vale ser una conciliación, la gente está dispuesta a pagar, porque en su evaluación el costo-beneficio le sale mejor conciliar que irse al sur. Pero es un proceso que llevó muchos años. Bueno, perdón, licenciado, me da pena. Gracias. En relación, se solicitó una negociación, sin embargo, no se tuvo una respuesta así o no, solo un silencio. ¿Es conveniente insistir sobre una negociación o es un signo de debilidad el insistir? No. La negociación es como un principio de vida. Hoy iba a salir a correr, pero está lloviendo y aguaceros. Pero por eso vas a dejar de correr, no, mañana salgo, o por la tarde, o al mediodía. Yo busco el espacio. ¿Por qué? Porque es algo que yo deseo, porque es algo que yo siento. Y lo enlazamos con la pregunta anterior. La gente tiene muchas dudas en el tema de la negociación. ¿Por qué? Porque tal vez como que hay un placer, en la teoría del conflicto, hay un placer que tratan la gente que piensa que el conflicto es malo en ese proceso de hacer sufrir al otro. Pero quienes tomamos la conciencia y entendemos, inclusive desde lo racional, yo les dije ahora una cosa, desde lo racional y desde el bolsillo, es conveniente negociar. Te estás desgastando menos, inviertes menos recursos y recibes más plata desde lo profesional. Y además creamos una cultura diferente. Yo diría que insista. ¿Y si mi posición negociadora es más fuerte? ¿Y si mi posición negociadora es más fuerte, tengo que insistir también en la negociación? Claro, si es su principio, sí. Si es su principio, sí. ¿Saben por qué? Por el tema de dar y recibir. A cualquiera de ustedes le pregunto, ¿qué significa cuando tú tienes todo el poder y puedes hacer lo que quieras? Lo que quieras puedes hacer. Tienes dos caminos. Sigues en lo tuyo donde sigues recibiendo y entonces la vida ¿qué hace? Tú haces esto cuando tienes tanto poder. Los chinos dicen esto, se pone la mano izquierda y así empiezan a caer las cosas. Y te empiezas a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Pero dicen, hay que sacar esta mano para hacer esto. ¿Para qué? Para entregar. Entonces, ¿a qué vinimos aquí? A recibir y a dar, a recibir y a dar. Pero si tú haces esto, te inflas y terminas con todo sin haberle enseñado nada. O sea, ¿cuál es el legado que dejaste? Cuando tienes ese poder viene la otra línea y es, tengo todo el poder que puedo buscar. Bill Gates, miren el poder del señor Bill Gates. Un día dijo, yo estaba haciendo esto. No sé cuánto sacó de sus 50.000 millones, yo no sé cuánto sacó para su fundación y dice, hay que contribuir con África. Y luego se fue con Buffett y le dijo, oye, usted tiene cantidad de pistolita. Y el hombre está en una campaña que es una campaña donde tiene todo el poder, pero está haciendo algo que va por tu propio placer interno, sentirte bien. Y la gente te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer, por decir, me enseñaste algo importante. Perdón, Carolina. Tal vez en la misma línea de las preguntas que han hecho, pero a mí siempre me ha llamado la atención que una posición muy común aquí para negociar es usar la técnica obstructiva. Es decir, llega la persona con una posición clara y de ahí no se quiere mover. Y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero. Es muy difícil mover esas negociaciones si no se encuentra una técnica. ¿Cuál sería la mejor técnica ante estas prácticas obstructivas? Cuando tú tienes el cuadro y tu mapa, puedes mover a la persona por toda la ciudad. Pero en la misma relación, a mí me quedó la duda, aunque es que me menciona, me queda la duda si usted dijo que uno podía permanecer en el punto 1 y bajar al 6. ¿Cómo lo logro? Porque entiendo que no es lo que usted dice, que están parados en el 7 y uno no logra moverlos de ahí. O sea, ¿cómo pasarlo? Permanecer yo en mi prioridad número 1 y bajarlo a él a su sexta. ¿Cómo lo logro? Tu prioridad la 1 es con la que más ganas.
La de él no es la 7, pero con esa gana. O sea, su nivel básico de negociación mejora. Arrancas ahí. Él dice no. Entonces, ¿qué puedes hacer? Te bajas tú a la 2 o lo subes a él a la 6. Automáticamente la concepción de la otra persona es: aquí estoy mejor. Y el ser humano, si ustedes, hay un libro por ahí hay un libro que se llama Well Done, no sé si lo han leído, Bien Hecho, cómo se entrenan las ballenas asesinas, de SeaWorld, de Ken Blanchard. El proceso es, cuando al ser humano tú lo llevas y le empiezas a dar cosas que le interesen, así sea pequeñitas, hay una motivación positiva. Si tú le das en la misma línea o la misma cosas negativas, se disminuye la motivación y se va hacia lo negativo. ¿Para qué sirve el cuadro? Para empezar a generar pequeños estímulos hacia lo positivo. O sea, aquí me va mejor. Sí, tú lo sabes porque tú lo estás llevando. Tú conoces el mapa. Él no. Excepto que él se haya preparado y traiga otro mapa. Eso puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo empezar a bajar acá y a subirlo a él. O yo puedo quedarme acá y empezar a subirlo a él solo sin moverme de mi sitio. Lo que les digo es, aquí hay un juego para horas enteras en un escenario. Pero alguna comisión tiene que cambiar el punto 1 para poder bajar al 6, bajarlo al 6. Algo tengo que haber cambiado yo el punto 1, aunque no sea la esencia. No, tú no puedes cambiar. Tú dices, mire, yo lo que quiero es, no sé, que esos 4 edificios queden conmigo. Pero inicialmente le habías ofrecido a él que se quedara con las lanchas, con los apartamentos que están en Miami y con las cuentas bancarias, por decir cualquier locura. Entonces, ¿qué acabas de hacer? Dices, bueno, te voy a dar la renta, yo me quedo con los edificios, pero te voy a dar la renta porque es lo que habías analizado al subirlo aquí. Te voy a dar la renta de un año de uno de los edificios, lo acabas de subir al 6. Tú te quedaste con tu saldo, pero no has renunciado. ¿Qué hiciste? Entonces él dice, bueno, aquí ya hay algo que mejora para mí. Esa es la preparación. Pero tengo una pequeña variación en mi negociación de cuando tú, aunque permanezca en el claro, cuando tú haces los cambios de variables, ahí siempre hay una variación que si te mueves tú hacia abajo sería ¿qué? Que tú le dices, ok, te voy a dar el nivel 1 del edificio 4 que tengo. Ahí ya renunciaste a una parte, te bajaste de la 1 al 2. Entonces ese es el juego de la preparación. Y es la maravilla para manejar opciones. Mira, eso es pura creatividad. Y aparecen cosas espectaculares cuando uno viene preparado. Sí. Doctor, usted mencionaba que negociación y transacción no es lo mismo, pero no sé si usted lo hacía con la noción de transacción del hecho de llegar a una transacción comercial o el hecho de hacer una transacción con concesiones recíprocas. Porque la segunda pregunta viene un poco al tema del colega que hablaba del litigio, que se vio obligado por razones de tiempo, esfuerzos y costos del cliente en presentarse y demostrar como un signo de debilidad y diga, bueno, ya no aguanta, está desesperado, el tiempo es el peor enemigo y mire, mejor se puede negociar. Entonces, no sé si era la connotación de la transacción como le comentaba, porque la transacción para nosotros teníamos un tema de litigio, es hacer concesiones recíprocas y llegar a un buen arreglo. Bueno, gracias, me alegra que después de muchos años. A ver, ¿qué es lo que quiero significar ahí? Lo que quisiera significar es que la negociación trata de buscar variables, todas las variables posibles, incluido un precio o un valor. Y no necesariamente convertir la negociación en una transacción. O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto pide? ¿Cuánto? Y ahí se queda. Eso para mí no es negociación. Ese es un juego donde alguien puso un precio y todo lo que vamos a hacer a partir de ahí es bajar o subir el precio. Entonces se perdió que la esencia de la negociación, que es ver otras variables, otras cosas. Mire, yo he visto negociaciones de $10,000 y hay una pelea y a alguien se le ocurre decir, mire, yo en este momento quisiera aprovechar para pedirte excusas porque me he portado muy mal y en ese momento los $10,000 ya dejan de ser lo importante. Era un tema que estaba por dentro. Entonces, esas variables que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos. Harvard dice una cosa, dice, separen las personas del problema. Dice, sepárenlos y si tú los separas, puedes hacer una mejor negociación. Pero cuando uno está en una mesa de negociación, eso no es posible. Cuando yo hago el análisis, puedo hacer qué es lo que hicimos acá. Yo miro a la persona como es y aquí miro el problema. Pero en la mesa de negociación,
muchas veces la dinámica acomoda, la persona empieza a hablar y dice, este es el problema y esta es la solución. Entonces yo digo, hay que hacer cortes. Y los cortes implican, veamos todas las otras variables, incluido naturalmente el precio, pero que no sea lo más importante, porque si no reducimos eso a una negociación de dinero y se crean otras variables que son muy claves para conseguir una negociación de mucho más valor. Y pero siempre en la misma línea, cuando está en una confrontación que llega, este problema ya llegó a un tema de litigio, es recomendable que el abogado o el negociador, antes de sentar a las dos contrapartes a pretender negociar, que haya una intervención previa de ese negociador y decir, bueno, mire, para que quede claro que no pareciera que hay esa subjetividad y que continúe esa confrontación porque simplemente están asqueadas las dos partes. Sí, bueno, ahí aparecen todos los servicios que tienen los centros de arbitraje. Cuando las partes, nosotros personalmente las partes, ya están acotadas, no hay comunicación, ya es como perezosa esa posibilidad, ya viene el tema del tercero, digamos la negociación asistida, es donde un tercero entra en mediación, conciliación y lo que más, bueno, no triste, pero lo que más se usa, yo diría, hay que llegar, las cláusulas compromisorias nuestras tienen que existir en conciliación y naturalmente el arbitraje, ¿por qué? Porque es lo más cercano a nuestro proceso ordinario, ¿no? Pero yo diría hay que bajar un poquito porque es menos costoso, más ganador que la conciliación. Es lo denominado la negociación asistida, donde viene el tercero. Y ojalá, yo los invitaría, ojalá en sus bufetes se animen a empezar a prestar ese servicio, a que lo tengamos como un servicio más. Que la gente llegue y diga, no, es que allá puedo arreglar más fácil. Mire, se llenan de pista. De verdad, en Europa eso funciona. Usted llega a Europa a un buffet y lo primero que dice, bueno, a ver, entonces llamemos a la persona para conciliar. Antes de demanda, ¿no? Ya entendemos el caso y la gente dice, ok, pues convocan un servicio y cobren lo mismo o si no más. Empezar a cambiar la cultura y mire, les aseguro, me encantaría recibir algún correo que ya haya, sí, mire, hicimos esto y miren lo que está pasando, porque hay una reacción. Sí, por favor. Yo he visto a veces que la cultura casi que se trae en los genes y en la sangre. Un cuadro, hay dos niñitos, un anglosajón y un latino. Ambos están en sus arañas, que es los instrumentos que usamos para enseñar a los niños a caminar desde muy pequeños. Esas arañitas tienen unos animalitos que dan vueltas y hacen musiquita y todo. El anglosajón está tocando sus animalitos, está oyendo la musiquita, está feliz. El latino la agarra y la destruye hasta que hace pedazos el pobre aparato. Les digo yo, pues, debe ser difícil cambiar la cultura. Ese niñito casi que lo traen los genes, pues esa violencia, ese dominio, esa manipulación. No sé si usted lo ha visto. Claro, pone los ejemplos en Europa. Es otro tipo de gente. A mí me acaba de pasar, me dicen con unas personas de Europa, mira, pero si ya tienes mi PIN, ¿por qué no me pones un mensaje? Porque es que tu símbolo aparece ocupado. Yo lo puse ocupado porque me gusta más el simbolito rojo que la nubecita de disponible, ¿verdad? Y aquí le vale madre a todo el mundo, igual me manda mensajes, ni toma en cuenta el estado de la situación del BlackBerry. Para ellos es todo. Ven, pusiste ocupado, no te ponen mensaje. Así son de cuadrados, así son. Pusiste un rótulo de no molestar y por Dios que no van y tocan la puerta, aunque se esté quemando el edificio. Un latino va y te somata y lo que sea. Entonces, cuesta. O sea, esta cultura y todo esto debe de costar mucho con nosotros mismos, inclusive. Siento, nos aprendemos todas estas técnicas, las estudiamos, como que es un poco forzar la naturaleza que ya traemos. ¿Es correcto eso? Porque vamos a educar nuestra naturaleza. A los otros posiblemente se les da de manera natural. A ver, excelente, buenísima. Dicen los expertos que para cambiar una cultura más o menos necesitamos entre 2 y 3 generaciones. Pero hay ejemplos donde eso no es tan cierto.
los centros de mediación del organismo judicial, para no irme tan lejos porque para dar ejemplos propios, del 2002 al 2012 registraron 165.000 solicitudes de mediación en este país, de las cuales el 50% no se hicieron. Tienes toda la razón, pero la mitad sí llegó. Y solo en el 2011, 10.000 personas sentadas mediando. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la cultura de que queremos resolverlo a puro machete, hay gente que está entendiendo que es válido. ¿Qué es lo que yo digo que hay que hacer? Ejemplos. Yo tengo que ver, si yo en mi casa no veo, yo tengo ahorita una niña que va a cumplir 12 años y es guatemalteca. A los 2 años, al párvulo, el 12 de octubre la mandábamos con su traje típico. El año siguiente ya no, el segundo día dijo, no. Pasó, mira, si te ves hermosa, linda, mira las fotos. No. ¿Por qué? Las indígenas huelen feo. ¿Quién le dio ese mensaje? Alguien de sus compañeritas. ¿Y quién se lo dio a sus compañeritas? Alguien que probablemente ya tiene que mirar hacia arriba, que creen que las indígenas en este país huelen feo. Yo realicé un trabajo aquí sobre resolución de conflictos en pueblos indígenas. Tuve 5 años metido allá, recién comenzado, para ver cómo era el rollo, porque no lo entendía, cómo era este tema del derecho consuetudinario, y encontré cosas. Ellos tienen los mismos problemas nuestros. Los que viven en el casco urbano le dicen a los otros chumos, y bueno, es una cantidad de cosas que, bueno, ¿y aquí qué? ¿Usted dónde vive? ¿Zona 14, 15 o estás por la zona 3? ¿Qué carro tienes? Es el mismo rollo. El mismo. ¿Qué sucede? Que los que hemos entendido por alguna circunstancia de la vida, por la fuerza de la vida, yo soy hijo de un militar, en mi casa se aplicó el poder, se aplicó todo, con la mayoría de las cosas en las que yo no creo, pero tuve que pasar por esa experiencia para decir, esto no lo puedo repetir con mi gente, tengo que tener otra posibilidad. ¿Qué rompí? Rompí un esquema de que hijo de tigre sale pintado. No, no siempre. Porque hay unas experiencias que la vida te da y si tú las tomas, haces una transformación. Yo creo que mis hijas no van a hacer eso con sus hijos. Creo yo. Pero puede que ellas no salgan pintadas tampoco y repitan la historia de mi padre, o sea, de su abuelo. Porque eso pasa. En el árbol genealógico eso pudiera volver a pasar. ¿Cuál es mi papel? El mío, porque es el de Yesid, al menos en ese espacio. Tratar de hacer un ejercicio diferente. Y no es fácil, porque todos los días te encuentras con cosas, pero es como empezar a decir, hay una posibilidad de tener relacionamientos diferentes. Hay una posibilidad de tener relacionamientos diferentes. La gente baja por acá, no sé, el policía de tráfico. Si usted va en un carro muy grande, el policía de tráfico te tiene miedo. En Colombia eso ya no ocurre. En Colombia se respeta el policía de tráfico. Y aquí tú ves cosas que esto en Colombia no podría pasar. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo un proceso. Yo no digo que Colombia sea mejor, tenemos todos los líos que ustedes saben. No vengo a hablar aquí que Colombia es lo más, tenemos líos terribles. Pero en este tema de conciliación nos hemos metido. ¿Por qué? Porque el conflicto nos tocó a todos. Yo vi morir a mi padre asesinado en mi presencia, aquí teniéndolo, ahí lo mataron, ahí lo vi. Entonces yo digo, no puede ser. Y naturalmente lo que yo hice, el niño lo que hizo fue una pistola para matar a estos hijos de la... Hoy en día es otro concepto, o sea, pero es tu experiencia, o sea, yo no puedo decir así tiene que ser, pero es tu experiencia. Hace un año por esta época me atracaron pistola, me bajaron del carro y llevaron todo. Estaba preparado, no para que me roben, no, pero sabía qué tenía que hacer. ¿Y qué hice? Yo sé que desde la psicología no puedo tener ni odio contra esa gente ni desearles mal, no. Yo tengo que quitarme eso porque ese no es mi problema, es el problema de ellos. Yo reclamé mi seguro y hoy tengo un mejor carro. O sea, qué bueno que me ocurrió eso, no, pero es ver lo bueno dentro de lo que te ocurre y poder compartirlo con alguien. Mire, hay cosas que nos pueden pasar. ¿Qué aprendiste de eso? Entonces es tu ejemplo. Y yo, el tema de negociación, yo creo que aquí, porque hay unas teorías, la teoría dice que el conflicto es malo, pero otra gente dice, los japoneses dicen, no, el conflicto hay que avivarlo para que la gente esté pilas todo el tiempo. No sé, pero es cómo tratas el conflicto. O sea, volvamos a Arjona, ¿y cuál es el problema?
Porque el problema no es el problema es como tú ves el problema, ese sí es el problema. Es lo que le pasa a Conan, es porque linda, es porque le da la oportunidad, pero el problema no, puede que para mí no sea ese, es el de él, el mío es diferente. Entonces yo creo que el tema de la negociación es algo que sí tenemos que incorporar y creer en él para poder, digamos, convivir con esa situación. Y es un reto, creo que es un reto. Vean lo que pasa con las armas. Yo, por ejemplo, tengo mi rollo en torno a las armas. La gente no debería estar armada. Entonces tengo un grupo y dice, no, imposible, ¿cómo así? No, pero eso tiene un costo. Perdón, sé que hay varias. Adelante. Nada más con lo que mencionaba él, parte de ese proceso de cambio lo tenemos nosotros, seguro, porque en muchos casos se van a presentar personas que ni siquiera conocen de la opción de la negociación y de evitar pasar por un proceso judicial. Entonces sí nos corresponde a nosotros presentar eso como una opción firme y eficaz, ¿verdad? Entonces está en nosotros que se presente un caso y ver la negociación como la primera opción, planteársela y tratar de hacer los acercamientos. En esa medida, y en la medida que nosotros veamos que son efectivos, que efectivamente seguimos ganando plata haciendo eso, que es mucho más satisfactorio incluso a nivel personal, eso es un efecto generador que la misma persona que lo recibió, cuando conozca a alguien, le dice, mira, yo ni siquiera me fui a tribunales, yo tuve la opción de arreglar una mesa, tal vez no conseguí lo que hubiera conseguido en un tribunal, pero me ahorré 10 años, ¿verdad? Entonces es un efecto que está en nosotros. Muchas gracias. Ok. Adelante. Esto que usted hablaba de las negociaciones es muy fácil cuando uno está negociando con un extraño, pero cuando uno está negociando con un familiar, con alguien cercano, las negociaciones son un poco más difíciles, porque así como yo le leo el lenguaje, él me lee a mí, así como él sabe su parte, sabe mi parte muy directamente. ¿Cómo puede manejar uno este tipo de negociaciones? Esa es la negociación que hablamos en primera línea, que es eminentemente emocional. Ahí hay muy poco de razón, ahí es muy emocional. Si tú descubriste cómo es tu pareja, empiezas a aplicar unas técnicas y tu pareja está feliz contigo. Y tú mandas en la casa, pero él cree que él es el que manda. O sea, la técnica es tan poderosa que tú lo haces creer que él manda, pero no lo manda. Es lo que pasa históricamente en nuestras casas. Es lo que yo he podido observar. Un hogar está sustentado en un porcentaje muy alto por la mujer. Y dígame nombres y mujeres y cosas. Pero nos hacen pensar que nosotros, ay, llegó papito, mi amor, ¿y será que podemos hacer esto? Ya lo tienen diseñado, todo ya está cuadrado. Bueno, esto no me parece, pero lo otro, perfecto, mi amor, como tú digas. Pero es eminentemente muy. Entonces, ¿qué requiere? Conocerte más. Saber más de ti. Porque el problema que hemos encontrado nosotros es que no sabemos mucho de nosotros. Sabemos a veces más del otro que de nosotros mismos. Entonces, ese desconocimiento nos hace débiles en la mesa de negociación. Un hijo a veces nos pone contra la pared. ¿Qué haces tú cuando uno? Bueno, Patojo, vamos a la finca. No voy este fin de semana. Y se te para así. ¿Cómo así? Si necesito que... No, papá, tengo otros compromisos. ¿Y qué haces tú? Y tú por primera vez empiezas a sentirte que no te conoces. ¿Por qué? Porque el Patojo ya no es, ok, papá, sí, papá. Empieza a decir otra cosa. Tu hija te creció y empieza a decirte, no sé, están viendo alguna novela, algo así, y ¿qué es el condón? Y tú dices, la chica sabe todo, ya en el colegio le explicaron, tú eres el ignorante que no sabes explicar qué es un condón, pero ya, ¿qué es condón, papá? ¿Y qué es un gay? Entonces te enfrentas a cosas y dices, oye, yo realmente aquí tiemblo, porque es muy emocionante. El conocimiento de uno mismo, para mí, en la mesa de negociación es fundamental. Todo el libro de negociación y transformación de conflicto, toda la primera parte está enfocado en lo cultural y el capítulo 4 en todo lo emocional. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Y ahí hay formatos para decir, bueno, descúbrete emocionalmente cómo reaccionas. ¿Qué es lo que te pone débil en la mesa? ¿Por qué la gente se pone pálida cuando algo no le sale, le sale Pepe Mango acá y no puede hablar? Es emocional, ahí no hay nada racional. Es evidentemente emocional. Entonces, para mí, y gracias por la pregunta, para mí, este asunto es un asunto de saber, bueno, ¿quién soy yo realmente en la negociación?
Sí, Carolina. Con tiempo, entonces quiero agradecerle muchísimo, invitarlos a todos a que hicimos conferencia una vez al mes, que a veces son el último miércoles o el último jueves, siempre les haremos llegar la información. Y los dejo con el licenciado Carlos Enrique Rivera Ortiz, director de CRECIG. Muchas gracias, Carolina. Doctor Barrera, antes que nada, muchísimas gracias por su exposición. Eso que usted está diciéndonos ahora de cuál es el grado de utilización de los métodos alternos de solución de controversias en el país, pues lo vimos nosotros hace algunos años y se decidió crear la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Y aunque hemos ido lentamente, estos cursos, estos seminarios, los convenios que hemos hecho con la academia, con la Corte Suprema, pues nos han permitido en algunas universidades hacer complementos de doctorado, de diplomados, y realmente lo que hemos vivido es ese grado bajo de utilización de los métodos alternos y diría yo que en muchos casos poca fe y falta de conocimiento. Así es que muchas gracias a todos ustedes que han venido, continuando con la invitación que hizo Carolina, que es nuestra directora, secretaria general, directora ejecutiva y otras cosas. Entonces, que asistan o que les digan a sus compañeros, a sus colegas de la existencia de estos cursos. Vamos a seguir insistiendo y estamos muy satisfechos por el cambio que ha habido, digamos, en nuestra lista de árbitros, en nuestra lista de secretarios, en el acercamiento y en el conocimiento. Nuestra cláusula compromisoria sale publicada todos los meses en la revista de la Cámara de Industria de Guatemala y se puede descolgar de los sistemas que hay de informática. Así es que, doctor, muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por cómo nos logra incitar a vernos nosotros mismos, que somos los que tenemos que hacer ese cambio en Guatemala. Muchas gracias a todos.